mirada era la primera advertencia. Después de esa mirada venía ahora sí un amor muy especial, con cinturón o con lo que encontrara por ahí. Crecí a la antigüita y me he dado cuenta que muchas de las cosas que en su momento no me agradaban de mi abuelito, de mi papá, que en su momento no me gustaban, me encuentro reflejándolas hoy para con mis hijos. Muchas de esas que en ese momento no me gustaban y hoy agradezco, empiezo a practicar con cada uno de mis hijos. O sea, a mí no me gustaba en aquellos momentos cuando yo traía la tarjeta con las calificaciones y mi abuelito veía tercer lugar ahí y en lugar de celebrar y hacer una fiesta, me regañaba y me decía, no, tú podías haber sido el primer lugar. Como que se me hacía injusto, que de repente buscaba que yo fuera una persona responsable a temprana edad. O sea, había cosas que de repente en ese momento no me agradaban. O sea, ¿cómo era posible que no me dejara ir a la calle con mis amigos a perder toda la tarde? No encajaba. Y resulta que de repente algunas de esas cosas con las que yo crecí me encuentro el día de hoy practicando con mis hijos. Yo a hoy me doy cuenta que muchas de las cosas que él hacía era porque estaba construyendo en mí. Estaba construyendo, él tenía un plan. Él había visto algo que él buscaba se reflejara en mi vida en un tiempo. ¿Están conmigo? Y de repente me encuentro yo haciendo algunas de las cosas que yo hice o que experimenté con él o que él hacía conmigo. Por ejemplo, les digo, de repente alguno de mis hijos viene y estamos haciendo algo y se frustra porque no puede y empiezan a derramarse las lágrimas. Cualquiera diría, no, pues pobrecito, ya deja. Y no, todo lo contrario es, no, aquí nos vamos a sentar hasta que lo hagas. No importa que estén las lágrimas así, pastor, eso es muy fuerte. O sea, yo entiendo que ellos están frustrados y a lo mejor cansados porque ya lo intentaron una o dos o tres veces y no pudieron hacer algo. Y lejos yo de decir, pues sí, ya lo intentaron dos veces, ya no pasa nada. No, al contrario, lejos de hacerlos, los empujo y los presiono para que sigan, aunque sea con lágrimas, intentando hacer aquello. ¿Sabes por qué? Porque eso, de ahí, hay dos cosas que ellos pueden ver. De esa presión, de empujarlos más cuando ellos dicen, no puedo. Cuando están frustrados y dicen, no me sale, no puedo, y empujarlos más, ¿sabes qué les digo? Dos cosas les digo con eso. No directamente, pero implícitamente ellos entienden. Una, que creo en ellos, que creo que realmente lo pueden hacer. Y por lo tanto voy a empujar para que lo sigan intentando hasta que lo logren. Esa es una. La otra, enseñarles que no se deben dar por vencidos solamente porque no pudieron una vez. El que no podamos hacer algo no significa que no podremos hacer algo. ¿Sí me explico? O de repente viene uno de ellos llorando porque el otro le hizo algo. Después de evaluar la situación, muchas veces, en lugar de regañar al que le hizo algo al otro, en lugar de regañarlo, me dirijo a él y le digo, ¿por qué estás llorando por eso? Esa no es razón para que estés llorando, es que me hizo caras. Y en lugar de regañar al otro, regaño al que está llorando por eso. Pastor, pero eso es injusto. No, es que la vida allá afuera es difícil. Ahorita es tu hermano el que te va a hacer llorar o lo que sea, pero necesitas desarrollar el carácter para cuando venga un bully, cuando venga un chamaco más grande, más grosero y te quiere hacer algo, no te derrumbes moralmente, sino que te mantengas firme, tus pies firmes y te defiendas y no te dejes. Parece fuerte que al que le hizo el mal no regañe, a aquel lo atiendo después. Esta no es razón para que llores. Si él está lastimado, si está llorando por dolor, atendemos el dolor y atendemos la situación. Pero si es por algo que no debería estar llorando, yo no voy a regañar al otro. Primero regaño a este y después me encargo de aquel. Pastor, eso suena injusto. ¿Sabes por qué? Porque estoy construyendo. Estoy construyendo. De repente, en los días libres, me llevo a Benji a trabajar. Y no creas que para que se divierta por allá, no. Me lo llevo a trabajar,
va a jalar, va a cargar herramientas, no importa que estén pesadas y camine de lado. Va a jalar, y si yo voy a subir arriba a jalar un cable, espero que él esté atento y que si el cable se atora no me diga, oh, es que ya no hay más. No, mira porque ya no hay más y desatóralo. Y si hace algo mal lo voy a regañar. Y le voy a decir, tienes que estar atento, tienes que estar alerta, tienes que ponerte las pilas. Y cuando lo mando a traer algo y va con flojera, ¿qué creen que le digo? Ese lo quiero para ayer, no para mañana. Necesito que muestre su urgencia a trabajar. Hay necesidad que entienda el valor de ganarse sus $10 al día que le voy a pagar. Y no crean, de repente quiere negociar. De repente viene y me dice 25. ¿Y por qué 25? Porque sabe que lo que quiere o algo que anda buscando, $25 le hacen falta y quiere 25. Pero la realidad es de que es un momento incómodo en el que lo pueda yo regañar porque hizo algo incorrecto, o porque no agarró la herramienta de la manera correcta, o porque no hizo esto correcto. Por mucho que él pueda sentir en ese momento fastidio, frustración, y a lo mejor se sienta injusticia, estoy construyendo. Yo no quiero que el día de mañana le vaya para trabajar para alguien más y esta persona no lo quiera volver a emplear porque es flojo, o porque no está atento, o porque no está alerta a ver qué es lo que se necesita. No, yo quiero que él sea alguien que realmente se sepa valorar y que él sepa ganarse las cosas y trabajar. Estoy construyendo. Estoy construyendo. Demando de los dos que tengan buenas calificaciones. Si tienen calificaciones, aquí le llaman A, ¿no? Si sacan A's o 100, o si sacan 90, de 90 para arriba, yo no les hago fiesta. Eso es lo que se espera de ti. Eso es lo que yo creo que tú puedes hacer y mejor. O sea que todas las veces tiene que ser pastor, eso suena demasiado injusto. No, estoy construyendo. Quiero que ellos puedan ver en ellos y tengan expectativas y que entiendan que hay una demanda, que ellos pueden hacer las cosas mejor, que siempre pueden hacer las cosas mejor, que si trabajan con esfuerzo, con disciplina, podrán lograr cosas importantes. ¿Estoy Estoy construyendo. A mí no me gustó nada cuando mi abuelito no me celebraba y se enojaba porque traía tercer lugar o traía lugares que yo consideraba eran buenos. Pero ¿saben qué? Dentro de mí yo sabía que él tenía razón. Podías haberlo hecho mejor. En lugar de celebrarme, ¿me está diciendo eso? Sí, la vara está muy alta. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Entonces, tan pronto yo puedo, construyo en cada uno de estos. Le digo, ven, agarra ese libro, ponte a leer ese libro. Libro normalmente para adultos. Me le agarraron un libro hace un tiempo en una de las compañías donde trabajaba. Decía, el título del libro era en inglés, pero decía, la pregunta detrás de la pregunta. Y hablaba acerca de la actitud que de repente las personas tienen en el lugar de trabajo. O sea, en cualquier área que se desempeñen, cuando de repente hay una necesidad y dicen, oh, ese no es mi departamento. ¿De qué estás hablando? Es un solo departamento en esta pequeña tienda de 5 pies por 5 pies. ¿Y ese no es tu departamento? Pues esto es así, que él pueda leer, que pueda desarrollarse, porque estoy construyendo ¿qué? Su vida. Construyendo su vida. Es nuestra responsabilidad construir la vida de nuestros hijos. Y tú podrás decir, pastor, pero tú no vas a determinar cómo va a ser la vida de él. Y yo creo que tienes razón. No está en mí. Yo no voy a obligar a mi hijo a que sea un músico. No lo voy a obligar. No voy a obligar a mi hijo a que siga el camino pastoral. No lo voy a obligar a ninguno de los dos. Les voy a presentar lo que es. Ellos van a ver la realidad de lo que es la vida de un pastor y ellos decidirán de qué manera van a servir a Dios. Eso sí no es negociable. Servir a Dios. Mientras yo pueda, eso es lo que yo voy a impartir, inculcar. Servir a Dios. El área, lo que Dios quiere hacer con ellos. Pero podrás decir, tú no eres quien le construye la vida a tu hijo. Y tienes razón hasta cierto punto. Pero hay pilares que son necesarios en la vida de tus hijos independientemente de cómo ésta se vea. Por ejemplo, el honor, el respeto, el trabajo duro, la determinación,
el forjar un carácter. Todas esas cosas son necesarias y nos corresponde a nosotros construirlas en nuestros hijos. Te digo todo esto porque yo entiendo que cada uno de nosotros pasamos por eso. Yo sé que tú recuerdas lo que tu mamá te decía, lo que tu papá te decía. Y a lo mejor no creciste con tu papá o tu mamá, pero hubo alguien cerca de ti que se acercó y te decía no, o te decía por aquí o por allá. Y muchas veces cuando teníamos esas circunstancias, no entendíamos el por qué pasábamos por las cosas que pasábamos. ¿Cómo es posible que un padre que viene un hijo llorando porque le hicieron algo, lejos de apapacharlo y cargarlo, lo regañe? Porque este padre está buscando ¿qué? Construir el carácter. Si mira, alguien en la escuela te está molestando, llega un momento en el que tienes que enseñar a tu hijo a defenderse él, porque no siempre vas a poder estar tú ahí. La manera en la que defenderse sea, eso es irrelevante. Tienes que aprenderle a enseñarle a que él pueda valerse por sí mismo. Te menciono eso porque tal y como nosotros hacemos con nuestros hijos y les construimos la vida, hay alguien que hace eso con nosotros. Hay alguien que nos construye nuestra vida. O sea, en pocas palabras, yo para mis hijos soy un arquitecto. Sí, porque estoy diseñando. A mis hijos no les permito ver ciertas cosas en televisión. No les permito escuchar cierta música. O sea, estoy limitando el acceso a ciertas cosas. Si yo sé de una amistad que no es beneficiosa para mi hijo, le voy a decir no, y no, y no. Y yo me pregunto si en algún momento hasta lo voy a sacar de una escuela para que no sea parte de un grupo de amiguitos. ¿Están conmigo? Porque estoy construyendo. Así como yo soy el arquitecto, quiero hablarte acerca de el arquitecto. Vamos a iniciar una nueva serie el día de hoy. El título es El arquitecto. Y no soy yo. El arquitecto, aquel que diseña, aquel que construye, aquel que tiene los planos de tu vida. Efesios 2, versículo 10. Quiero que pienses en tu vida como si tu vida fuera una zona de construcción. Tu vida es una zona de construcción. Cada zona de construcción hubo un arquitecto que primero la marcó. Aún en México, en los pueblitos donde no usan computadoras, hay una hojita de papel, una rayita de cuántos metros por aquí, cuántos metros por allá, y por acá y por allá, antes de empezar a echar el colado o levantar paredes. ¿Están conmigo? Porque somos hechura suya. Una de las versiones nuevas dice, porque somos su obra maestra. Porque somos su obra maestra. Esa me encanta. Dile a la persona que está a tu lado, porque eres su obra maestra. Y tú dile, gracias. Créetela. Eres su obra maestra. Cálmate. En serio, eres su obra maestra. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero hablarte del arquitecto. Este arquitecto no comete errores. Quisiera desafiarte a que encuentres un pasaje en la Biblia donde la sensación sea que tanto Jesús o Dios o el Espíritu Santo dijo, la regué. Ahora, ¿cómo voy a arreglar esto? No pensé que esto fuera a suceder. Encuentra un pasaje en la Biblia donde Dios se encontró rascándose la cabeza porque no sabía que esto iba a suceder o cómo iba a suceder o por qué sucedió. Digo, porque si nos vamos al jardín del Edén, no me parece que se haya sorprendido tanto cuando tenía un plan ya completamente listo para ejecutarse.
Si no me equivoco, Jesús fue crucificado ¿desde qué? ¿Desde antes de qué? Desde antes de la fundación. O sea, no es como que a Dios le sorprendió eso. No es como que se equivocó al poner a Adán y Eva en el jardín y dejarlos ahí. Dios no comete errores. Este arquitecto que diseñó tu vida no comete errores. Escúchame, no comete errores. Dios es un Dios perfecto, no comete errores. ¿No lo crees? Otra característica de este arquitecto. Este arquitecto utiliza todo tipo de materiales. Tú sabes que para una construcción, casa, edificio, cualquier construcción, se utilizan diferentes materiales. No se pueden solamente construir con materiales suaves, no solamente con puro lino. No se puede construir solamente con cosas de seda nada más. Hay materiales de construcción que son requeridos para la estructura, para poder sostener. Estos materiales son sólidos, son rígidos, muchas veces ásperos, pero se requieren en la construcción. En nuestras vidas tendremos momentos suaves, como el lino. Tendremos momentos ásperos, difíciles, que son requeridos. Miren, de las experiencias que de repente recordamos nos dejaron tirados ahí en lágrimas. De esas experiencias se construyen las estructuras que sostienen tu carácter para que no te desmoralices tan rápido cuando venga la adversidad enfrente de ti. Son materiales difíciles, complicados. Este arquitecto utiliza muy bien todos los materiales a la hora de construir. Materiales flexibles como materiales rígidos para estructura, para confort. Materiales suaves, materiales duros. Esto me recuerda a un versículo en la Biblia. A los que aman a Dios, todo tipo de material le ayuda para bien. Esto es, a aquellos que conforme al diseño de Dios viven. Más o menos así dice, ¿no? Palabras más, palabras menos. A los que conforme al propósito de Dios fueron llamados. ¿Llamados a qué? Dios tiene un plan, un diseño. Y aquellos que están dentro de ese plan, dentro de ese diseño, cada material, aun aquellos que cortan o penetran, es requerido para la construcción de esta obra maestra de Dios. Este arquitecto no solamente no comete errores, no solamente utiliza todo tipo de materiales, ese era Romanos 8:28, por cierto, si lo quieren apuntar, sino que también este arquitecto tiene cada etapa medida correctamente. O sea, el arquitecto sabe que antes de correr los cables que van a ir a las luces, o los cables que van a ir a esto o lo otro, antes de que esos cables puedan correrse, tiene que haber el frame. ¿Cómo se dice el frame? La estructura, las paredes abiertas, el esqueleto, para poder correr eso. Sabe que antes de que esto esté establecido en tu vida, tiene que establecerse esto. Antes de que esto se manifieste, tiene que haber esto. Y antes de que esto se manifieste, tiene que estar aquello. Porque si empiezas con esto y no tienes nada de esto, de nada va a servir. Todo lo tiene medido de una manera perfecta y exacta. Envió a José antes, mucho tiempo antes de que llegara esa hambruna de los 7 años, para preparar el camino para su pueblo. Mira los tiempos y el sufrimiento que alguien tuvo que pasar. Y todo lo que tuvo que pasar para poder estar listo en el momento exacto, en el tiempo exacto, en la circunstancia correcta para poder proveer para el pueblo de Dios. O sea, este arquitecto tiene todos los momentos medidos. Este arquitecto empezó a preparar a David antes de que Saúl fuera rechazado como rey. ¿Recuerdan que Samuel afligido va delante de Dios y Dios le dice: ¿hasta cuándo vas a
llorar por Saúl cuando yo ya me he preparado a un rey? Los tiempos de Dios. Dios le dijo a Abraham: tu descendencia será afligida, sufrirá, esclavizados por 400 años. Los tiempos son exactos. Este arquitecto trabaja todo con exactitud. Los tiempos, los momentos. Pero esta es mi característica favorita de este arquitecto. Este arquitecto termina antes de iniciar. Este arquitecto termina antes de empezar. Antes de empezar, antes de mover una herramienta, ya terminó. Antes de empezar. Y les digo a lo que me refiero. Y eso en realidad son la mayoría de los arquitectos. Simplemente este es el mejor en eso. Por ejemplo, cuando a mí alguien, recuerden que soy arquitecto, cuando a mí alguien, uno de mis clientes me dice: necesito un sistema para esto. Un sistema de audio y video, de automatización, lo que sea. Y esto es lo que quiero que haga. Así. ¿Okay? Él me dice lo que quiere, él me dice sus necesidades. ¿Y qué creen que voy a hacer yo? Yo voy a diseñar un sistema que pueda suplir las necesidades de él. Eso es lo que hace un arquitecto. Un arquitecto ve las necesidades que hay y construye aquella obra para suplir las necesidades que hay. ¿Estamos correctos? Si vivimos en un mundo como el mundo en el que vivimos, que no te cause sorpresa el por qué eres de la manera en la que eres. Si Dios ha de diseñar algo en ti que pueda suplir las necesidades del día de hoy, no de hace 80 años, sino de las necesidades que tienes enfrente de ti. Bueno, cuando llega esta necesidad a mí, yo empiezo a diseñar el sistema. Antes de yo agarrar una herramienta, antes de yo agarrar un cable, antes de agarrar un aparato, yo tengo que haber terminado por completo el diseño. Y terminarlo completo antes de iniciar. Tengo que saber exactamente qué voy a utilizar, cuándo lo voy a utilizar, cuándo lo voy a poner. Tengo un plan, tengo una estrategia. Primero voy a hacer esto, primero voy a hacer lo otro, luego lo otro. Tengo ya la foto de la imagen completa, ya lo visualicé. Todo. ¿Tú crees que Dios es diferente? Este arquitecto termina antes de iniciar. Ve conmigo, por favor. Salmos 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Escucha el orden y el lenguaje que se utiliza aquí. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron ¿qué? Después. O sea, primero estaban escritas todas. Ahí escribió: a esta la voy a hacer enojona, de mecha corta. O sea, a la primera y luego se suelta. Con ella no van a jugar. A este lo voy a hacer medio celoso. A este le voy a poner un poquito aquí de sarcasmo. Le va a dar mucha lata a sus padres. Y escribió cada detalle. Este va a tener pelo blanco a los 30 años. Y este no va a tener pelo a los 30 años. Y empezó con cada uno. Este, por más que vaya al gimnasio, no va a tener músculos. Ahí la va a poner. O sea, cada uno de nosotros lo escribió. Escucha, aún las cosas que no nos agradan de nosotros, esas tendencias con las que nacimos, que no nos agradan, aún esas caben dentro de ese libro ahí. Las escribió todas. Las tendencias con las que ibas a batallar. Es una realidad, nacemos con diferentes tendencias. Algunos se les hace fácil mentir, otros no tienen problema con eso. Y no puede decirme que es algo que se enseña. Muchas de las tendencias con las que nacemos
Tal vez tengan que ver con lo que nuestros padres hicieron o no. Independientemente de eso, este versículo dice que Él tenía todo escrito antes de que se formara en ti, que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Por eso es que me encanta escuchar. Este arquitecto, antes de terminarte a ti, antes de que se culmine todo, Él ya terminó. O sea, no habías nacido y ya todo acerca de ti estaba escrito. Como para decir, gracias Dios. Gracias Dios. ¿Qué significa eso? Que ahora digo, pues Dios me hizo así. Ahora aguántense. Si Dios me hizo así, es como aquel dicho que dice, ¿no? Que si ya saben cómo es, ¿para qué lo invitan? No. El hecho de que Dios permita que haya cosas negativas en nosotros no significa que debemos abrazar esas cosas y aceptarlas como nuestra realidad. Había un hombre, Ahod, uno de los jueces, si no me equivoco el segundo juez, Ahod, que era zurdo. Hoy decir que alguien es zurdo no pasa nada. En aquellos tiempos, decir que alguien era zurdo era como alguien que había sido maldecido. Era una maldición, era algo que se veía mal. Se veía como algo negativo, algo malo. Naciste con un defecto. Esa era la percepción. Bueno, gracias a ese defecto, este juez se pudo convertir en el libertador del pueblo de Dios, porque era zurdo, pudo infiltrar una arma, una daga con la cual mató al rey opresor del pueblo de Dios, el rey Eglón. Te estoy diciendo esto porque muchas veces nuestros defectos, cuando nosotros los llevamos delante de Dios y decimos, Señor, esto no me agrada a mí. Cuando ese defecto está en las manos de Dios y Él trabaja en nosotros, se puede convertir en algo que nos ayude, nos impulse a aún acercarnos más al propósito de Dios. No estoy diciendo de darle vuelo a la hilacha, estoy hablando de que cuando le entregamos eso a Dios, ¿me explico? Muy bien. Este arquitecto no comete errores. Este arquitecto utiliza todo tipo de materiales. Este arquitecto siempre es exacto en sus tiempos. Y este arquitecto termina antes de iniciar. Yo creo que a veces nosotros nos preocupamos mucho, porque no nos vemos como una obra terminada. Pero ojalá puedas ver tu vida como una zona de construcción activa, que el arquitecto no ha dicho terminamos. A lo mejor hay una pared que no iba ahí, a lo mejor pusieron un baño en donde iba la cocina, pero el arquitecto no ha terminado y corregirá cada una de esas cosas. Durante esta serie, el arquitecto, quiero hablarte del diseño del arquitecto sobre tu vida. ¿Qué horas son? ¿Ya tienen hambre? Es que no me fijé a qué horas empecé. ¿Me disculpan si empezamos de nuevo? ¿Se puede? ¿Se vale? Es que no marqué a la hora que había empezado. Y quiero que sea exactamente los 45 minutos. ¿Podemos empezar? Gracias. Quiero mencionarte acerca del diseño. Damos por hecho que hay un arquitecto, que tu vida es parte de un diseño que está en construcción. Damos por hecho y establecido eso, ¿sí? Quiero hablarte a través de esta serie durante las siguientes semanas acerca de este diseño en específico. Si Él nos diseñó, entendiendo que todos tenemos un diseño diferente, pero te hablaba hace un momento que yo estoy construyendo la vida de mis hijos y que independientemente de cómo vaya a reflejarse su vida, hay pilares que no pueden faltar en ese diseño, igual
contigo y conmigo. Independientemente cuál sea el propósito o la línea por la cual Dios te lleve, hay pilares que no deben de faltar ni en tu diseño ni en el mío, que son universales para los hijos de Dios. ¿Están conmigo? Y el primero de ellos lo iniciamos el día de hoy. Fuiste diseñado para la batalla. Fuiste diseñado para la batalla. Una de las características del diseño de Dios sobre tu vida es que en ti hay características de un guerrero. En ti hay cualidades de un guerrero. En ti está la esencia de un guerrero. En ti está el conquistar. En ti está el pelear. Yo sé que los que están aquí, todos los que están aquí saben lo que es pelear. Los casados dicen amén. Miren, yo creía que los matrimonios cristianos no peleaban hasta que me casé. Y luego yo creía que los matrimonios pastorales no peleaban hasta que fui pastor. Pero quiero decir, a mi favor quiero decir que siempre que hay un pleito, nunca es mi culpa. Siempre es culpa de... Ok, pues no siempre. La mayoría de las veces nada más. La mayoría de las veces. Gracias, ustedes no se rieron. En el servicio de inglés se rieron de mí. No, gracias. Pero déjenme si les digo en serio ya. De repente necesito aclarar que estoy siendo un poquito a lo mejor sarcástico o quiero ser chistoso, porque luego van a pensar que de repente mi esposa me maltrata y me pega, y eso no es cierto, ¿verdad que no? Por favor, diles que no. Yo vivo feliz, ¿ok? Por favor. Ahora, continuamos. Diseñados para la batalla. Yo sé que no tengo que decirte que hay una batalla que está activa constantemente. Yo sé que no tengo que decírtelo, porque la mayoría de los que estamos aquí o hemos estado en el campo de batalla o estamos en el campo de batalla ahorita. Y si ahorita por cualquier cosa no estás, no te preocupes. Solo espera un momento y verás la batalla una vez más. Siempre hay un conflicto en contra tuya. Siempre hay un enemigo buscando destruirte. Siempre hay alguien buscando atacarte a ti o a tus hijos o tus finanzas o tu salud. Pero siempre hay una batalla sucediendo a nuestro alrededor. Pues ojalá el día de hoy seas animado cuando escuches que dentro del diseño de Dios para tu vida está el que fuiste diseñado para la batalla. Fuiste diseñado como guerrero, como guerrera, como alguien que fue preparado para la lucha, para la guerra, para la batalla. Quisiera utilizar esta historia que ustedes ven aquí en la imagen esta. ¿Saben qué historia es, verdad? Inmediatamente. Se encuentra en 1 Samuel capítulo 17 en adelante. Les voy a dar más o menos el contexto donde nos encontramos. Ustedes lo pueden leer en casa. 1 Samuel 17, del versículo 1 en adelante, abre con una escena donde hay dos pueblos. Hay un valle en medio que da a dos montañas. Como parte de la estrategia militar, los pueblos no se ponían en el valle, sino se estacionaban en la montaña. Para cuando alguien quisiera atacar, tenían la ventaja de ir hacia abajo y no hacia arriba. Entonces se encuentran los filisteos y los israelitas enfrascados en esta situación, porque los dos están plantados. Uno de un lado de la montaña arriba y el otro del otro lado del valle arriba en la montaña. Se encuentran los dos. No sé cuánto tiempo llevan ahí. Pero de repente a alguien se le ocurre una práctica que era muy común en aquellos tiempos. Era un duelo individual. En lugar de una guerra entre dos pueblos, donde hay un gran derramamiento de sangre y muchos muertos, muchas veces resolvían esos conflictos con una pelea, un duelo entre dos personas. Entonces los filisteos saben que esta estrategia es muy buena para ellos, porque cuentan con un campeón grande, fuerte, experimentado, alguien que solamente de verlo intimida a los demás. Y el ejemplo está en el que cuando Goliat aparece en la escena y desafía al ejército de Dios,
al ejército de Saúl, lo desafía, le dice: envíen pues a alguien que pelee conmigo, y el que gane se convertirá en la autoridad del otro. O sea, si ustedes pierden, ustedes van a ser nuestros esclavos. Si nosotros perdemos, nosotros vamos a ser sus esclavos. Y la Biblia dice que eso sucedió por 40 días. Estuvo así. Entonces, en estos momentos aparece David. ¿Ok? David viene a traerle suministros a sus hermanos que están en la guerra, y se da cuenta de lo que está sucediendo y empieza a preguntar. Cuando ve este desafío, empieza a preguntar: ¿qué le van a dar al hombre al que derrote a este sinvergüenza? Palabras más, palabras menos. Inmediatamente le dicen: le van a dar riquezas, le van a eximir de impuestos y le van a dar a la princesa. Y dijo: ¿la princesa? Yo la conozco. Apúntame a mí. Inmediatamente se apuntó. Fue con Saúl, y ahí es donde ustedes conocen la historia. Pasa la entrevista, viene y pelea con Goliat y lo derrota. ¿Conocen la historia? Es el contexto. Quiero utilizar esta historia para decirte algunas cosas de este diseño, que fuiste diseñado para la batalla. Cosas que quiero que tengas en mente, cosas que quiero que recibas y que realmente absorbas en ti, en tu espíritu. La primera de ellas que te quiero decir es que la batalla no es tan dispareja como parece. ¿Qué tan disparejo se ve eso? Se ve muy disparejo, ¿cierto? No parece una pelea justa, de ninguna manera. Dentro de este diseño, como alguien que fue diseñado para la batalla, alguien que enfrenta batallas, alguien que está peleando ahorita una batalla, ojalá y me escuches, que la batalla no es tan dispareja como parece. ¿Cuánto ustedes creen que, vamos a decir, David mide 5 pies? ¿Cuántos pies ustedes creen que mide Goliat, de acuerdo a esa imagen? ¿Unos 15 tal vez? ¿Casi el triple? ¿Puedes parar 3 veces a David ahí? 15 pies. Ahora, Goliat no medía 15 pies. Yo les puedo decir, yo ni siquiera creo que el que David derrotara a Goliat fue un milagro. Para mí, el que David derrotara a Goliat no fue un milagro. Y dejo eso ahí, dijo por ahí alguien, dejo la pelota botando ahí, y voy a abrir un paréntesis para aclarar algo que se dijo aquí el jueves pasado. Porque de repente los predicadores tenemos a veces la mala costumbre de decir cosas para invocar al pensamiento, para provocar el pensamiento. Por ejemplo, el yo decir ahorita: a mí no me parece que el que David derrotara a Goliat es un milagro, no me parece. ¿Okay? Regreso a explicar por qué y abro el paréntesis. El jueves pasado el pastor Brian dijo algo con la misma estrategia. Él dijo que Jesús no vino a salvar. No sé si recuerdan los que estuvieron aquí el jueves. Que en ese momento, probablemente si alguien no está poniendo atención y dice: Jesús no vino a salvar, ¿qué? Inmediatamente, ¿cómo que no vino a salvar? Eso es una herejía lo que estás diciendo. Entonces quiero aclarar que él no quiso decir eso. Después en el mensaje termina diciendo el por qué no quiso decir eso. Les voy a decir lo que quiso decir, o lo que acepto que se quiso decir. ¿Se vale así? Que Jesús no vino únicamente a salvar. La salvación es el primer paso. Somos salvos, ¿para qué? Somos salvos para servirle a Dios. Somos salvos para ser restaurados como hijos de Dios. O sea que la salvación no es el final. Durante mucho tiempo pareciera como que se enseñaba que el único motivo, el único punto era simplemente ser salvos. Pero después de ser salvos, ¿qué sigue? Nuestra vida tiene que ser transformada, y al ser transformada se convierte en instrumento de Dios para bendición a otras personas. Se convierte en alguien dedicado a servicio de Dios. Entonces Jesús no vino solamente a salvar,
sino vino a salvar para que nosotros pudiéramos ser restaurados en el propósito por el cual Dios nos formó a cada uno de nosotros. ¿Sí? Ok, ahora cierro este paréntesis y voy a defender mi postura. ¿Por qué les digo que no creo que lo de David haya sido un milagro? Para yo utilizar la palabra milagro, una de las cosas que considero debe de incluir en ese evento es que las leyes naturales hayan sido violadas o hayan sido sobrepasadas. Por ejemplo, ¿cuáles son las leyes naturales de un diagnóstico de cáncer terminal? Las leyes naturales dicen que esa persona va a ¿qué? Va a morir. Y cuando Dios interviene de una manera sobrenatural y en el siguiente examen no hay cáncer, es un milagro. Es un milagro. Usted podrá decir, bueno, pues ese es un milagro porque David estaba ungido por Dios o porque David oró. Pero quiero que veas realmente que esta batalla no es tan dispareja como parece. Al contrario, si alguien tiene desventaja aquí, es Goliat. Les voy a decir por qué. Malcolm Gladwell, un escritor, el escritor del libro David y Goliat, en su introducción, una introducción muy hermosa y muy bonita, habla de que en la antigua Palestina había 3 ramas del ejército y nosotros cantamos: infantería, caballería e artillería. 3 ramas del ejército. ¿Okay? Los de infantería eran soldados caminando con su escudo, su espada o lanza para picar, muy preparados para la batalla, hombre a hombre, 1-1. Había la caballería, que eran hombres a caballo o eran hombres en, ¿cómo le llaman los? Carruajes o carretas, eso. ¿Okay? Esa era otra rama. Y había una más, que eran los de artillería, que usaban ¿qué? Arcos, y había algo más. La onda. Según el libro de Jueces, estos golpeaban con tanta precisión que a cierta distancia, aún lo delgado de un cabello podían golpear. A cierta distancia. ¿Okay? Ahora, los filisteos contaban con alguien fuerte. Cuando vieron los israelitas a Goliat, todos tuvieron miedo. Todos, nadie se le quería poner enfrente. Pero cuando yo te digo que la batalla no es tan dispareja como parece, es porque cuando tú pones a uno de infantería con uno de artillería, ¿quién crees que tiene ventaja? La artillería. Porque este de infantería con tanto peso ni siquiera puede correr rápido. No se puede mover rápido. Mientras que el de artillería, si es instruido correctamente, si es hábil, si es astuto con su herramienta o con su arma, es muy peligroso y puede realmente causar daños. Entonces, cuando vemos a Goliat queriendo pelear contra David, que por cierto, cuando David se acerca a Saúl, ¿qué crees que hace Saúl? Le pone la armadura de él para que intente pelear. ¿Y qué le dice Saúl? ¿Qué le dice David? Esto no funciona, yo nunca he practicado en esto, esto no soy yo. Aquí quisiera mencionarte algo acerca de tu diseño para la batalla. Ten mucho cuidado de querer usar algo que tú no eres. Porque cuando tú usas algo que tú no eres, imitas lo que tú no eres, hablas como quien tú no eres, caminas como quien tú no eres, estás anulando la esencia de lo que tú eres y dejas de ser peligroso para el enemigo. Pero cuando tú te aferras a lo que Dios hizo en ti, a tu esencia de quien tú eres, y dejas de buscar ser como alguien más, te conviertes en alguien muy peligroso para tu enemigo. Porque en ese momento la batalla ya no es justa. En ese momento ya ahora el pobrecito es Goliat. Que por cierto, Goliat no medía 15 pies. Ni siquiera llegaba a los 7 pies. Yo mido 6.5. Gracias por creérmela. Yo no mido 6.5, mido 5.9 o 5.10. Bueno, 5 y 6, ahí más o menos pegándole a los 10.
pero 5 más o menos por ahí. Entonces te digo, la batalla no es tan dispareja como parece. Ojalá y me escuches de esto. Hay ciertas características de ti que a lo mejor tú las ves, las comparas con alguien más y te sientes insignificante. Pero esas características de ti te hacen letal para el enemigo enfrente de ti. Aquellas cosas que Dios puso en ti, en tu diseño, lo que tú eres, que te hacen letal en contra del enemigo. No quieras salirte de lo que Dios puso en ti. Todos evolucionamos, crecemos, maduramos, sí, pero la esencia de quienes somos debe de quedar ahí. La batalla no es tan dispareja como parece. Que me lleva al segundo punto. Porque cuando David empieza a bajar con esa onda, en ese momento yo estoy seguro que la mayoría de los filisteos dijeron, la regamos aquí. La estrategia no funcionó. Ellos creerían que iba a bajar un hombre, incluso Goliat. Le dice, ven a mí para que yo te destruya y le dé tu carne a las aves. Eso es lo que dijo Goliat, porque esperaba una batalla 1 a 1, pero David tenía otros planes. Esto me lleva a lo segundo que quiero que sepas. Lo primero es, cuando veas al gigante, no es tan grande como parece. No es tan grande como parece. Tu gigante, tu enemigo, tu lucha, no es tan grande como parece. Escúchame, no es tan grande como parece. No te rindas. Baja, desciende con tu esencia, con lo que Dios ha puesto en ti. Desciende y toma el lugar que te pertenece. Enfrenta a ese enemigo, no es tan grande. Te darás cuenta que tan pronto empieces a descender, Él tendrá más miedo de ti de lo que tú tienes de Él. Perdón. Punto número 2. Versículo 33. 1 Samuel 17, versículo 33. Dijo Saúl a David, ya una vez que David se acercó para iniciar este proceso a ir a pelear en contra de Goliat, Saúl lo detiene y le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Miren, la Biblia no, o yo no he encontrado por lo menos un pasaje donde especifique el tipo de entrenamiento que tenían los soldados, que practicaban, se ejercitaban, practicaban tiro al arco, esto, lo que sea. Sin embargo, nos dan ciertos datos como para creer que el ejército no solamente practicaba y entrenaba, sino tenían estrategias. Utilizaban estrategias de guerra, que muchas de esas se han utilizado en guerras ahora en nuestros tiempos. Por ejemplo, una de estas estrategias se encuentra cuando Josué, después de derrotar o después de entrar a la tierra prometida en la primera ciudad que era Jericó, ustedes recuerdan que por causa de la desobediencia de uno, no pudieron conquistar la segunda ciudad que era Ai. Entonces, cuando esto sucede, Dios le dice a Josué y le da una estrategia. Le dice, vas a hacer lo siguiente, toma a un grupo de soldados y mándalos atrás de la ciudad, que se escondan atrás de la ciudad. El otro grupo va a ir por enfrente. Y como ya ellos habían sido derrotados una vez por estos ciudadanos, Jehová le dice, cuando ustedes lleguen a querer pelear, ellos saldrán creyendo que los podrán vencer a ustedes. Y ustedes retroceden para que los saquen de ahí. Cuando ya los hayan sacado de ahí, ordena que el segundo grupo entre a la ciudad, la queme y la destruya por completo. Y una vez que estos vean eso, van a quedar hechos un sándwich. Los van a atacar por acá y por allá. Es una estrategia de guerra que me deja saber a mí que había entrenamiento. Cuando Saúl le dice a David, no podrás ir en contra de él, él está viendo la lógica y una lógica muy, muy normal. ¿Cómo es que un jovencito que nunca ha estado en el ejército va a enfrentar a un hombre de guerra experimentado? Escucha, ese hombre ha sido entrenado para matar desde su juventud. Y no solamente ha sido entrenado para matar, sino que tiene mucha experiencia. Tú y yo sabemos
que muchas veces lo que se aprende en un salón de clases no se compara con lo que aprendes en la vida, con la experiencia. Puedes ir a que te enseñen estrategias de ventas, pero donde realmente te haces fuerte y agarras estrategias y agarras conocimiento es allá afuera en el campo. Goliat era muy peligroso para David y Saúl se lo está recordando. Este hombre tiene experiencia, sabe qué hacer, sabe qué no hacer, sabe cómo detenerte, cómo atacarte, sabe lo que estás pensando. Todo eso le estaba diciendo él. Y dentro de el ojo natural y el mundo natural tenía razón. Él experimentado y tú no experimentado. Él con experiencia y tú sin experiencia. Yo quiero decirte algo diferente el día de hoy. Primero, la batalla no es tan dispareja como parece. Y número 2, tú estás más preparado de lo que crees. Estás más preparado de lo que crees. Está este gigante desafiándote. Y tú sientes que es tu momento de pelear y vencer. Y lo primero que escuchas es la desacreditación del mundo a tu alrededor. Es lo primero con lo que tienes que luchar. No tienes la capacidad de hacer esto. No tienes la experiencia de hacer esto. No tienes el conocimiento de hacer esto. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Sabes qué lugar es perfecto para desacreditarte a ti? Facebook. Es un lugar perfecto para desacreditarte. ¿A qué me refiero con eso? Que somos muy rápidos para compararnos. ¿Ves a un soldado fuerte allá? Grande, de estatura, fuerte, ponchado, que sabe artes marciales. Dices, ese se ve como que le puede ganar a Goliat. Y yo todo flaco. Se caen los músculos. Y sin experiencia. Y empezamos a recibir lo que el mundo desacredita. Como mamá, como papá, como esposo, como esposa. Todo el tiempo escuchando la voz del mundo que te desacredita. No eres lo suficientemente buena mamá. No eres lo suficientemente buen papá. No eres lo suficientemente buen pastor. No eres lo suficientemente bueno hombre de negocios o mujer de negocios. Y vienen todas las desacreditaciones que nos hacen dudar de si realmente podemos con el enemigo o no. Lejos de escuchar eso, escúchame. Estás más preparado de lo que crees estar. El único o el hecho de que no hayas tenido un entrenamiento convencional no significa que tu entrenamiento no sea bueno. ¿A qué me refiero con un entrenamiento convencional? David no era un soldado. Él no era un hombre del ejército. No estuvo en los entrenamientos, no escuchó pláticas de estrategia, no le enseñaron combate uno a uno, no sabía pelear de esta o de otra manera. No tenía ese entrenamiento convencional, por eso es que Saúl inmediatamente lo desacreditó. Pero si hay alguien que te puede decir que aunque no tengas el entrenamiento convencional, sí puedes estar preparado para tomar una responsabilidad, yo me meto ahí. No sabes cuántas veces el mundo gritó, no tiene el conocimiento necesario. No tiene la experiencia necesaria, no puede esto, no puede lo otro, no puede aquí, no puede allá. El entrenamiento convencional no es la única manera de prepararse. Dios te puede preparar a ti, aún sin el entrenamiento convencional, en la manera en la que Él te prepare. Escucha esto de David y su entrenamiento que no fue convencional. Cuando Él le dice esto, cuando Saúl le dice esto a él y lo desafía y lo desacredita, prácticamente David le dice, mira, yo no he estado aquí en el ejército contigo escuchando pláticas de estrategia o de cómo pelear o esto, lo que sea, pero te puedo decir lo que he estado haciendo en los últimos años. Siguiente versículo. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre,
Y cuando venía un león, ahora, la Biblia dice que el león no es como lo pintan. No, la Biblia no dice eso. Ok, el dicho dice que el león no es como lo pintan. Porque el león lo pintan muy bonito, como un perrito un poquito más grande que un perrito. Y eso no es el tamaño normal de un león. Bueno, hay de diferentes leones, ¿verdad? En alguna ocasión me tocó trabajar en una casa en Highland Park. Y ese señor tenía un cuarto que le llamaba el cuarto de los trofeos. Y yo pensé llegar ahí que iba a encontrar copas, trofeos de deportes. No, encontré animales disecados. Entre ellos, un león. Ahora, no lo hice porque pues como empleado, alguien que trabaja, que tiene ética y se porta bien y integridad, cuando no me estaban viendo, yo medí qué tanto tenía que hacer para montarme arriba de ese león. Parece un caballo pequeño, grandes. Si ese león se estira para agarrarte a ti, pasa su cabeza sobre la tuya. Un oso no mide 5 pies cuando se levanta, no mide 6 pies. Mide 7, 8, 9, a lo mejor hasta 10 pies pueden medir. El oso y el león, a esos me enfrentaba yo y los destruía, los mataba. Lo hice durante años. En pocas palabras, estás más preparado de lo que crees estar. Mientras, escucha esto, mientras Dios te mande a hacer aquello que tú crees es insignificante y lo hagas con pasión, te estarás preparando para el momento oportuno que Dios quiera pasar al siguiente nivel. Estás más preparado de lo que crees. Y el número 3, y con este concluyo ya. Dentro del diseño de Dios para ti, diseñado para la batalla, mi consejo es: no sueltes la onda. No la sueltes. Versículo 40. Ya una vez resuelto a ir y enfrentar a Goliat, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el bolsillo que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Hace años escuché una predicación acerca de las 5 piedras y por qué 5 piedras. Y no recuerdo qué era cada una de las piedras, pero me imagino que era, por ejemplo, una de las piedras es la oración. La otra de las piedras es la lectura bíblica. La otra piedra es la unción. Algo así. Y quedé inquieto, ¿por qué 5 piedras? ¿Por qué menciona esto? Y hace unos días escuché una entrevista a un pastor que dijo algo que conecté inmediatamente con aquel mensaje y me pareció una revelación fresca e impactante. Y al leer la historia, el pastor no estaba completamente correcto en lo que él decía. Él decía que David traía consigo 5 piedras. Y eso me fascinó. Me fascinó el que él decía que David traía con él 5 piedras. Habla de un par de cosas importantes para nosotros en nuestro diseño. Una de ellas es que David era alguien enfocado. O sea, David tenía una profesión, era pastor de ovejas. Pero dentro de su profesión, él tenía que convertirse en un guerrero, defensor de sus ovejas, que lo llevaba a siempre estar armado. ¿Okay? Ahora, este tipo de armas requería de una munición especial, ¿sí? Proyectiles especiales, no era cualquier piedra. Visualmente lo que venía a mi mente cuando él decía esto era que David, mientras estaba caminando por ahí, de repente veía una piedra con la forma correcta y adecuada para un proyectil, con la densidad correcta, el peso correcto que le serviría a él para una arma, como arma. Y la veía ahí y la tomaba. Y más adelante veía otra y la tomaba. Y eso es importante, que nosotros tengamos esa mentalidad, que entiendas muy bien cuál es tu línea de trabajo,
¿A qué te dedicas? Estoy hablando en el reino. Para que siempre estés preparado. Si parte de tu responsabilidad que estás aprendiendo hoy es la batalla, nunca andes desarmado. Siempre asegúrate de traer piedras contigo. Piedras que te puedan servir para defenderte. ¿Cuáles son esas piedras? Podemos empezar con verdades absolutas. Si Dios te da un sueño que tú sabes que es de parte de Dios, no lo menosprecies. Apunta el sueño. Pregúntale a Dios qué es. Indaga. Guarda el sueño. Porque vendrán momentos difíciles donde necesitas una arma para defenderte del enemigo que te está atacando. Me fascinaba lo que él decía de David, el traer estas piedras. Y con este pensamiento concluyo. No sueltes ningún momento tu onda. Fuiste diseñado para la batalla. El enemigo que tienes enfrente no es tan poderoso como parece ser. No es tan grande. Y tú eres más fuerte de lo que crees. Estás más preparado de lo que crees. Por lo tanto, piensa como un guerrero. Eso es lo que era David. Él no pensaba solamente como un pastor de ovejas, pensaba como un guerrero, siempre listo. Tan pronto y vio al gigante ahí, empezó a buscar las piedras correctas. Esta me sirve, esta la voy a necesitar. Y listo inmediatamente para defender el honor del Rey de Reyes y Señor de Señores. David estaba alerta. Él sabía que dentro de sus responsabilidades en su trabajo era pelear. Ojalá y tú sepas que dentro de tus responsabilidades como padre, como madre, como esposo, como esposa, como maestro, como ministro, como siervo de Dios, como trabajador, como empleador, tus responsabilidades incluyen presentarte a la batalla, pelear, ser un guerrero. Las promesas de Dios están ahí, pero hay alguien que no está contento con que tú las recibas. Tienes que estar alerta y saber quién tú eres. Les decía el ejemplo en la mañana del pastor Brian. ¿Cuántos conocen al pastor Brian? El pastor Brian, a 30 metros, 40 metros, ve un carro que tiene daños de granizo. Lo ve y lo identifica inmediatamente. Va platicando con alguien por aquí y pasa por un carro que tiene daños, inmediatamente lo ve y va a poner su tarjeta ahí. Es alguien que está enfocado en lo que es. Nosotros no podemos perder la noción de quiénes somos en el reino de Dios como hijos. Y parte de esa identidad, de ese diseño, es que fuimos diseñados para la batalla, para la guerra. ¿Por qué no te pones de pie? Le podía seguir, pero los veo con hambre y se me está acabando la voz también ya. Entonces vamos a orar y vamos a despedir el servicio. Inmediatamente después viene nuestra hermana a recoger la ofrenda. Pero quisiera extender la invitación. Si alguien no ha aceptado a Jesús como tu Salvador, quisiera animarte, ya que la batalla es inevitable. Es inevitable. Quisiera animarte a que escuches, sepas que dentro de ti está todo lo necesario. Fuiste diseñado para la batalla. Que no hay diablo, no hay diablo, no hay demonio, no hay estrategia del enemigo, no hay arma forjada contra ti que realmente sea más poderosa que aquel que te llamó, aquel que te ungió, aquel que te diseñó. Y aunque muchas veces la victoria se vea lejos, tengas esa mentalidad de un guerrero que no se da por vencido y pelees y creas en tu bendición y no dejes de luchar y pelear. Toda bendición de parte de Dios, la que puedes ver con tus ojos y es tangible como un negocio,
o la que puedes sentir en tu cuerpo como la salud, o la espiritual como el llamado de Dios, todo entra dentro del reino de Dios. Y como hijo diseñado para la batalla, tienes todo lo necesario para vencer. Si no has aceptado a Jesús como tu Salvador, te invito a que hoy lo hagas Señor sobre tu vida. Padre, yo te bendigo y te glorifico y te doy gracias, te exalto. Gracias por este día especial. Gracias por tu palabra, Jesús. Yo pido, Padre Santo, Señor, que ningún corazón en este día, ningún alma, salgan de aquí, Padre Santo, cabizbajo, sino al contrario, que su espíritu, Padre Santo, Señor Jesús, sea fortalecido, entendiendo que parte del diseño principal con el que fueron formados atiende a la guerra, que nos formaste, nos diseñaste para la batalla, y que en ti, Cristo Jesús, hemos de vencer, hemos de conquistar. Padre, te bendigo, te glorifico y te exalto por Cristo Jesús. Amén.